¿Cómo están, amigos de internet? Nos encontramos nuevamente en el canal JCB 3000 y en esta ocasión resolveremos un problema de geometría plana. Vamos con el problema. Dice, el ángulo A de un triángulo ABC mide 57 grados. La bisectriz interior del ángulo B y mediatriz del lado BC se cortan ambas en un mismo punto del lado AC. Calcule la medida del ángulo B. Recuerda que puedes pausar el video, dar tu respuesta y luego verificar si tu respuesta fue correcta o no. Pausa el video. Y listo, vamos con la resolución del mismo. Entonces aquí dice solución. Lo primero que podemos hacer es darnos cualquier triángulo. Ya que el problema no nos da ningún gráfico, entonces nosotros empezamos dándonos cualquier triángulo. Entonces dibujamos ahí un triángulo cualquiera y le colocamos los vértices A, B y C. Ahora, aquí dice que el ángulo A, entonces en la parte de arriba, ahí está el vértice A. El ángulo A de un triángulo ABC mide 57 grados. Entonces ahí le colocas el ángulo de 57 grados. Ahora dice la bisectriz interior. ¿Qué es bisectriz? Ahí podemos ver que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. ¿Qué quiere decir esto? Como el problema dice que la bisectriz interior del ángulo B, entonces tienes que bajar al vértice B, ves todo el ángulo que forma ese vértice y le sacas una semirrecta. Ahí está la semirrecta con color naranja, que divide al ángulo en dos partes iguales, y estos dos ángulos que son iguales los hemos llamado el ángulo beta y otro ángulo beta. Entonces no te olvides que la bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales. Listo. Ahora recordemos que es la mediatriz. Ya, la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular. Eso es muy bien importante, eso tienes que acordarte siempre, que la mediatriz es una línea perpendicular a dicho segmento, pero trazada por su punto medio. Eso también es súper importante. Siempre tienes que tener en cuenta que la mediatriz está trazada por el punto medio del segmento. Entonces, el problema dice y mediatriz del lado BC. Entonces ahora tienes que irte al lado BC, que está en la parte inferior, es la línea horizontal. Ahí tienes a la línea BC y dice que se corta en un mismo punto del lado AC. Ahí tienes el lado AC que está inclinado. Entonces lo primero que tienes que hacer es, tienes que fijarte la línea BC. ¿Listo? Ya la tienes, ¿no ve? Ahora, tienes que medir cuánto es la medida de esa recta y a esa recta le sacas el punto medio. Entonces, una vez que ya tengas la mitad de esa semirrecta, desde la mitad sacas una línea perpendicular y esa línea perpendicular es la mediatriz. Entonces, ahí puedes ver. ¿Listo? Ahí tienes a la mediatriz con color rojo. Ahora, no te olvides que esta mediatriz no está en cualquier parte, está en el punto medio del lado BC y además tiene que formar un ángulo de 90 grados con esta línea. Ahora, el problema nos indica que esta mediatriz corta al lado AC en el mismo punto que la bisectriz, ¿no? Entonces ahí tienes tu problema. Ahora, para resolver este problema tienes que recordarte el teorema de la mediatriz de un segmento. ¿Te acuerdas? Te doy 5 segundos para que la pienses. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a usar el teorema de la mediatriz de un segmento. Y decimos que el teorema dice lo siguiente. Si se traza un punto sobre la mediatriz, se tiene que el punto equidista de los extremos del segmento al cual se sacó la mediatriz. ¿Listo? ¿Está súper entendido? Entonces volvemos a hacer el gráfico solamente para que lo recuerdes. Y aquí nos estamos dando el punto D. Puedes ver que el punto D está en la intersección de la mediatriz con la bisectriz. Ese es el punto D. Ahora,
¿Qué dice este teorema? Dice que cualquier punto que te des sobre la mediatriz, en este caso es nuestro punto D, dice que este punto equidista. ¿Qué quiere decir equidistar? Equidistar quiere decir que está a la misma distancia, ¿ya?, de los extremos del segmento al cual se sacó la mediatriz. O sea que el punto D está a la misma distancia del punto C y el punto D está a la misma distancia del punto B. Entonces, tomando en cuenta esta nota, podemos realizar ahí dos triángulos. Ahí tienes el triángulo verde y el triángulo con color rosado, y tienes que darte cuenta de que estos dos triángulos son iguales. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve saber que estos dos triángulos son iguales? Es que como son iguales, también tienen al mismo ángulo. Puedes ver que en el triángulo rosado tienes al ángulo beta, y como este triángulo rosado es igual al triángulo verde, este ángulo beta también se repite en el triángulo con color verde, y ahí puedes ver que ahí colocamos al ángulo beta. ¿Listo? Entonces para eso nos sirvió este teorema. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora ya hemos planteado todo el problema y ahora simplemente vemos la forma de resolverlo. Entonces para eso ya nos vamos a olvidar de todo y solamente nos vamos a fijar en el triángulo más grande. El triángulo más grande sería este de aquí. Y ahora utilizamos esta propiedad de triángulos que dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Esta propiedad nos sirve mucho, tienes que saberla, sí o sí va a entrar al examen, y nos dice que si tú tienes un triángulo cualquiera y sumas todos sus ángulos interiores, la suma la tienes que igualar a 180 grados. Entonces, viendo el triángulo que nos queda, tenemos que, si yo sumo el ángulo de 57 grados más el ángulo beta más el ángulo 2 beta, esa suma tiene que ser igual a 180 grados. De ahí podemos despejar el ángulo beta y sacamos que el ángulo beta vale 41 grados. Listo, pero todavía no tenemos la respuesta, ya que el problema nos preguntaba cuánto vale el ángulo B, ya no cuánto vale el ángulo beta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calculamos el ángulo B y vemos de la gráfica que el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo beta. Ahí colocamos la ecuación y hacemos el reemplazo. Entonces decimos que el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo beta, o sea 2 veces 41, y hacemos la respuesta, que sería 2 por 41 igual a 82. Y con eso tienes la respuesta de tu problema. Como puedes ver, los problemas son sencillos siempre y cuando sepas las propiedades, teoremas y demás. Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio. Ya sabes que si te gustó el video, comparte y comenta, y puedes mandarme tus próximos problemas que quieres que los resuelva a mi número de celular o a mi página web. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.